¿Qué hizo Jesús? Jesús empezó a formar una nueva familia. Empezó a trabajar para formar una nueva sociedad. ¿Qué sociedad encontró Jesús cuando Él vino a esta tierra? Una sociedad que estaba muy lastimada. Una sociedad que estaba bajo el imperio romano. Una sociedad donde había impuestos muy altos, donde no había justicia, sabiendo que debería de ser la gente justa. ¿Cómo estaba el ámbito político? Estaba hecho un desastre. Había muchos enfermos, había muchas necesidades cuando Jesús vino a esta tierra. Y les comentaba hace un momento, a esa sociedad fue a la que enfrentó Jesús y los ayudó, buscó hacer los cambios en el ámbito político, como lo hizo ayudando a las personas para poderlas rehabilitar y enseñarles que todo lo que puede pasar en esta tierra, ¿verdad? Pues había otra forma de vida. ¿Qué hizo Jesús? Empezó a escoger a sus discípulos conforme a la voluntad del Padre para empezar un trabajo. Así como cuando se empieza a formar una iglesia. A veces podemos ser 5, podemos ser una familia, podemos ser 5 familias, podemos ser 100 familias. Pero todas esas familias debemos entrar en un paquete que nos va a enseñar el maestro a hacer los cambios que nosotros necesitamos para poder ser esa familia o esa sociedad diferente a los demás. Ahora, la sociedad en el cristianismo cambia. La sociedad en la cual nosotros vivimos también cambia. No se queda quieta. Según las épocas, la sociedad ha existido, porque la sociedad es el grupo de personas, ¿sí? La sociedad, ¿dónde empieza? Empieza en una familia. Ahí empieza. Y si nos damos cuenta, la familia, Dios le puso un líder. ¿Quién es el líder de la familia? El hombre. Y se tiene que luchar, amados hermanos, para poder trabajar esa sociedad pensando en lo más grande, en lo que se quiere. Fíjense que la sociedad a veces no se sabe dirigir, ¿verdad?, en una familia, porque pareciera que para darle solución a un problema nosotros tenemos que gritar, tenemos que pelear, tenemos que hacer muchísimas cosas que no son correctas. No son correctas. Yo creo que por eso es donde se va a ver un cambio de sociedad. Cuando la iglesia empiece a recibir los consejos de parte de Dios para formar algo nuevo. Algo nuevo. Pero ¿cómo? Cada uno de los miembros de la familia tienen que tomar sus obligaciones y también recibir sus derechos. Para que seamos diferentes. Si seguimos siendo los mismos, entonces, ¿cuál sería
la causa de decir que somos creyentes. Cuando nosotros decimos, yo soy creyente de Dios, yo soy cristiano, le estamos mandando un mensaje a la gente que nosotros, ¿sí?, somos una sociedad diferente, una familia diferente. ¿Sí? Entonces, ha cambiado. Ahora, Jesús nunca dijo que nosotros estábamos exentos de vivir en esa sociedad. Jesús dijo, ¿sí?, dijo lo siguiente: ustedes ya no son del mundo, pero viven en el mundo. Escuche bien, viven en el mundo porque es necesario que el mundo vea la diferencia entre lo que es Dios y lo que es los que no conocen a Dios. Y ahora, ¿esto qué nos dice? Que nosotros como familias, ¿verdad?, tenemos que vivir en esta sociedad para poderles hacer notar que verdaderamente Dios existe y que sí puede cambiar nuestra vida. Sí la puede cambiar, porque Él nos enseña cómo tenemos que solucionar nuestros problemas, cómo tenemos que salir adelante. Nos tienen que ver con un poder que Dios nos ha dado a cada uno para poder contemplar su gloria. Entonces, hoy en este tiempo, fíjense, hay una gran responsabilidad en la vida de cada uno de nosotros como sociedad, como familias cristianas, ¿sí? Porque hoy todo tiene cuidado. Hoy los derechos humanos internacionales tienen el cuidado de que los derechos se respeten en la vida de cada persona. Nosotros tenemos derechos que no conocemos, y tal vez por no conocer los derechos que nos pertenecen, nosotros estamos sufriendo. También tenemos obligaciones. Como sociedad cristiana tenemos la obligación de pagar nuestros impuestos al gobierno, ¿sí? Tenemos derechos que el gobierno nos puede dar a nosotros, pero los desconozco. ¿Cómo puedo hacerlo? Por eso el cristianismo, en cierta forma, ha tenido un estancamiento. Se habla de entre 50 y 60 años que nosotros hemos quedado estancados, porque fíjense, les voy a decir, ¿qué es lo que nos ha hecho estancar? Que para el cristiano nosotros nos quedamos en los tiempos de cuando éramos niños y empezamos nosotros a decir: ¡ay! En aquel tiempo los niños eran diferentes, como niños éramos diferentes. Ahora la niñez es mucho más difícil de educar. Pero entonces nosotros, para poder salir de ese retraso, tenemos que hacer conciencia que la sociedad sufre cambios y que nosotros tenemos que adaptarnos a los cambios de este tiempo. No que vivamos en esos cambios, sino que nos adaptemos para poder mostrar en medio de toda la sociedad que verdaderamente Dios sí hace la diferencia entre una y la otra. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Nosotros decimos que oramos, nosotros decimos que ayunamos, nosotros decimos que leemos la palabra de Dios, pero realmente como que nos hace falta ese cambio, ¿sí?
¿Para qué? Para podernos meternos y poder hablarle a la gente de ese cambio que Jesús puede darnos a cada uno de nosotros. Hoy la gente es difícil de que quiera escuchar un mensaje de Dios. Es muy difícil. Y siempre a través de la historia, siempre ha sido difícil ganar. En mi tiempo que yo recibí a Jesús, y era muy difícil que la gente lo escuchara. Si usted le decía, ¿me deja hacer una oración por usted?, decía no. Hoy la gente que usted le dice, ¿me deja hacer una oración por usted?, la gente dice que sí. ¿Sí? Pero ahora tenemos que ser más sagaces para que esa gente pueda conocer a Jesús de una forma no religiosa, sino de una forma natural, para que ellos puedan ver que realmente se hay un cambio. Pero ahora nosotros tenemos que cambiar. ¿Sí? Si nosotros que conocemos de Dios no somos los proveedores de nuestra casa, entonces dice la Escritura que seríamos peor que los que no conocen a Dios. Por eso, ¿dónde empiezan los cambios? En su familia, en usted como líder de su casa. Hay mujeres que perdieron a su esposo en la pandemia, o que perdieron a su esposo en otras circunstancias, pero hermanos, usted póngase a la cabeza y usted empiece a dar. No regañe. Hoy usted regaña a un adolescente y lo hace más necio de lo que es. No lo regañe. Empiecen a formar como esa sociedad planes que los lleven a la superación en todos los ámbitos, planes para que puedan desarrollarse en su economía, ¿sí? Para que puedan mantener una salud digna de que somos creyentes en Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos en este tiempo. Decirle a la gente que sí se puede, que podemos salir adelante, que podemos ser mejores. Es lo que nosotros necesitamos, y nosotros lo que hacemos, tenemos que creer que esa sociedad que Jesús ha formado y que han pasado muchas generaciones, ¿sí? Y que millones de creyentes, porque así lo dice la Escritura, que son millones de millones que ya están en ese cielo. Entonces es lo que Dios nos inspira a que nosotros seamos diferentes, seamos leales. Nosotros como sociedad tenemos la obligación de amarnos entre nosotros, cuidarnos y ayudarnos para la prosperidad, no solamente económica, sino emocional, psicológica, económica. En todo tenemos que ayudarnos. ¿Para qué? Para poder salir adelante. Pero ahora, quitarnos lo fraudulento que a veces algunos pueden tener, ¿sí? Ser derechos entre nosotros. ¿Para qué? Para que Dios nos bendiga y nos pueda sacar adelante, ¿sí? Que nosotros podamos ser personas cumplidas entre nosotros como sociedad y también para la demás gente. Que la gente se quede admirada de lo que realmente cada uno de nosotros somos. El día de ayer encontré a un varón que hace muchos años vino aquí a la iglesia
Y cuando pasaba yo por ahí, escuchaba que él me decía, acá hay pancita, acá hay pozole, acá hay esto. Y la verdad, y yo escuchaba que me decía, pásele pastor, pero dije, ay no, pues donde me conoce. Pero ayer en la tarde que pasábamos por ahí, decía, véngase pastor, véngase, cómase un pozole, una pancita. Y le digo a la pastora, vamos a comer. Se me había antojado un sope. Y entonces cuando dice, yo conozco al pastor hace muchos años, él fue mi guía espiritual. Y la verdad, mis respetos, porque siempre me ayudó con sus terapias. ¿Sí? Y yo digo, qué bueno, o sea, a alguien en la vida, mis palabras han marcado algunos, aunque ya no estén con nosotros, pero están por otro lado. De todos modos, a alguien marcas con tus palabras. A alguien, aunque usted no lo crea, a alguien. Y usted algún día va a encontrar a personas que le van a decir, gracias por tu oración, gracias por tu palabra que me diste aquella vez, cambió mi vida completamente. Entonces, aquí lo que nosotros necesitamos es eso, creernos que somos una sociedad que estamos en Dios y que Dios va a hacer de nosotros pues gente que verdaderamente tengamos un valor delante de Dios y delante de los hombres. Amén. Entonces la sociedad cambia, la sociedad no se queda estancada. Y yo les decía, nosotros nos estancamos, nos retrasamos. Miren, en mi época que me convertí, pasaba una cosa, todo para el cristiano era malo, todo era pecado, todo. Se reía usted y era pecado. Se movía usted y era pecado. Llegué a la iglesia y en la iglesia pues no se danzaba, y entonces si usted intentaba moverse acá le decían no haga eso porque eso no es grato delante de Dios. Y a todos lo señalaban como pecado y yo decía, bueno, entonces ¿cómo tengo que ser yo? Y el Señor pues fue formándome, fue cambiando mi mentalidad, me fue actualizando al tiempo que yo estaba viviendo. Y ahora entiendo, sí hay pecado, porque sí hay pecado, pero no todo lo puedo yo señalar como pecado. Si usted es una persona que trabaja mucho y eso no puedo decirle que eso es pecado, porque hasta eso en ese tiempo se decía que era pecado. Entonces nosotros tenemos que conocer los derechos que este libro sagrado nos da, pero también tenemos que aprender a las obligaciones para que cada uno de nosotros nos vaya bien. ¿Qué es pecado y qué no es pecado? Tenemos una sociedad donde los divorcios están a una gran altura en México. Anteriormente, por los años 60, el divorciarse era un gran pecado. Era un gran pecado. Hoy, así como se casan, en un mes está divorciándose. La iglesia no se debe de asustar ante estos acontecimientos, sino al contrario, tenemos que preocuparnos porque aquella gente, ¿verdad?, que está pasando por un suceso de esto, pueda ser ayudada. ¿Para qué sirve la sociedad? Para ayudarnos los unos a los otros. Jesús les dijo a sus discípulos,
ámense unos a otros, así como yo les he enseñado. Nosotros no podemos poner el dedo en los males que tiene la gente, ¿sí? Nosotros tenemos que ponernos en misericordia para poder ayudar a la gente. Por eso cuando usted vea algo que está pasando, no lo señale, no ponga el dedo ahí, porque eso sería incorrecto. Tenemos que preguntarle a Dios cómo tengo que vivir en medio de toda esta sociedad que está extraviada. Y no señalemos, porque somos una sociedad diferente. ¿Qué hace la sociedad de afuera? La de afuera te pone el dedo, te critica, eso no nos ayuda en nada en lo absoluto. Al contrario, nos destruye. ¿Qué tenemos que hacer? Cada uno ser diferente, porque eso es lo que va a marcar la diferencia entre que nosotros conocemos a Dios y la gente que no conoce a Dios. ¿Para qué forma Jesús esta sociedad? Para poder ayudar a otra sociedad que está extraviada y tener que decir, como Jesús dijo en Lucas capítulo 19, cuando le dice a Zaqueo: porque yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿En serio? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, que entre nosotros nos vea la gente que nos respetamos, que la gente vea que nos ayudamos, que no somos fraudulentos, que somos derechos, que hemos escuchado la palabra del Señor, que la palabra nos ha cambiado, y entonces estaremos dándole un buen mensaje a la gente. Amén. ¿Qué? Eso es lo que necesitamos. Y entonces todo nos va a salir bien. Entonces, hoy, ¿cómo ha cambiado la sociedad? Anteriormente, para que una persona, un matrimonio que se divorciaba, ¿verdad? El Papa no lo aceptaba. No podía dar una disolución de ese matrimonio. Ahora ha cambiado la sociedad. ¿Y qué nos dice? Que ahora se puede disolver aquello. Ya no solamente en Roma, sino aquí también, en cada país, ¿verdad? Se tiene que hacer un proceso como se hace en lo civil, y para que se solucione o se disolucione ese matrimonio ante la religión. Es un nuevo proceso que existe en la abogacía para poder ayudar a la gente, porque la gente tenía una carga tan difícil que pues no se podía casar otra vez. Los hermanos, nosotros tenemos, ahora no con esto le digo divórciese, tampoco, porque no es el punto clave. Si ha habido divorcios, ha sido a lo mejor, como dice el Señor, por tener corazones duros, ¿verdad? Que no quieren cambiar. Cuando Jesús dice que la gente tiene el corazón duro, y eso fue lo que dijo cuando habla del divorcio, dice que por la dureza de corazón es que Moisés había extendido las cartas de divorcio, por la dureza. ¿Qué entendemos por dureza? Cuando la gente no comprende, cuando una familia no comprende, cuando una familia no se pone de acuerdo, cuando una familia pelea en lugar de ir a la casa de Dios. A ver, aquí, ¿cuántos peleaban? No les voy a preguntar cuántos pelearon hoy para venir a la casa de Dios. Pero ¿cuántos peleaban antes para venir a la casa de Dios? ¿Por qué razón? Porque había dureza de corazón. La dureza del corazón en un matrimonio es que no quiera cambiar, ya sea el hombre o sea la mujer. Esa es dureza de corazón.
porque tenemos que cambiar. Y les vuelvo a repetir esto. Nosotros, para poder ponernos de acuerdo, necesitamos sentarnos a la mesa y poder dialogar. Esto yo creo que no es lo correcto. La Biblia me enseña esto, pero ahora, si usted le dice a la gente, la Biblia dice, usted le pone un cuete a la gente. Si usted tiene que saber la Biblia y ser sagaz para explicar lo que aquellas personas necesitan. Y entonces ganaremos más discípulos para Jesús. Ahora Jesús nos dice, mi Padre o Dios me ha dado toda la autoridad para poder tener el poder sobre todo el universo. Sobre todo el universo. Y entonces ustedes ahora vayan y hagan más discípulos para mí. ¿Qué nos está diciendo? Esta sociedad que he formado, vaya a la sociedad que me necesita y háblenle de las cosas que yo les he enseñado a ustedes para que las guarden también como ustedes las están guardando. ¿Ya vio? Entonces, ¿qué quiere decir? Que Jesús en esta sociedad nos está preparando, nos está capacitando para hacer la diferencia entre una y otra. Eso es. Por eso yo les decía al principio, la Biblia es un consuelo y es un medicamento para nuestra alma, para nuestro corazón, para nuestro cuerpo. Es un bálsamo que cae hermosamente cuando nosotros estamos lastimados. Pero también nos lastima para darnos una formación. ¿Sí? Nos lastima. Y no porque el hombre lo quiera, sino porque Dios lo establece. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que aprender a movernos en medio de todo. Por eso, Jesús no nos dijo a nosotros, he aquí yo les doy una nueva religión. No, he aquí yo les doy una nueva vida, les ofrezco una nueva vida, para que yo les enseñe lo que realmente puedo hacer, y ahora ustedes vayan y muestren esa nueva vida hacia aquellos que no me conocen. ¿Para qué? Para que el reino de los cielos crezca. Y entonces ustedes puedan ver que todas las cosas se pueden. Pensemos en lo que Jesús hizo cuando los enfermos se acercaban a Él y le decían, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme, le dijo Simón el leproso. Y Jesús dijo, quiero, porque a eso he venido. Aquel hombre no era cristiano, pero había escuchado de Jesús. Y miren, en ese momento, aquel hombre fue sanado de su lepra. Encontramos a 10 leprosos. Por eso aquí la interpretación de la Biblia tiene que ser maravillosa y correcta. Escuche bien. Llegaron 10 leprosos y le dijeron, Jesús, por favor, sánanos. Y Jesús les dijo, sí, vayan con los sacerdotes y ofrezcan la ofrenda que se ofrece, la que estableció Moisés. Y miren la interpretación de estos hombres. Agarraron y se fueron a
a ver al sacerdote, pero en el camino aquellos hombres fueron sanados. La interpretación es tan importante en nuestra vida para poder lograr y alcanzar lo que se tiene que alcanzar. Llegó también al estanque y había un hombre que tenía más de 30 años que asistía ahí. ¿Y qué le dijo? ¿Quieres ser sano? Y aquel varón contestó: Señor, ¿y cómo voy a hacerlo si cada vez que las aguas se mueven, otro me gana y es sanado? Y Jesús le dijo: levántate. Esa es la sociedad que ama a Jesús. Y esa es la sociedad a la que nosotros nos ha enviado para ayudar, para decir lo que Dios quiere hacer con ellos. Entonces, hermanos, somos una sociedad diferente. Somos una sociedad que tenemos mucho trabajo que hacer. No importa que nosotros tengamos mucho trabajo secular. No importa que tengamos que hacer una infinidad. Para Dios siempre se tiene que abrir un espacio para poder trabajar en su obra. ¿Por qué razón? Porque todo tiempo invertido en Dios nos va a dar una recompensa. ¿Y cuál es esa recompensa? Que hay una corona inmarcesible de gloria, que dijo el apóstol Pablo, que no es solamente para mí, sino es también para todos aquellos que hacen lo mismo que yo hago. ¿Sí? Entonces, empecemos bien. Siéntese en su casa con sus hijos. Organícense. Pónganse a orar. No hagan una oración de 1 hora. Oren juntos. Abran la Biblia y dejen que Dios los oriente. De ahí van a venir muchas cosas que nos van a empoderar. Y que entonces le vamos a dar a la gente lo que realmente la gente necesita. ¿Sí? Porque nosotros le tenemos que dar a la gente lo que necesita. Imagínese usted que orara usted por una persona que tiene cáncer y aquella persona sanada. Usted ya bendijo con lo que fue bendecido, con un empoderamiento, con una autoridad. Pero si no lo hacemos, y si vemos que la gente se está muriendo, ¿qué demás estamos haciendo? Es que si no quiere, usted ofrezca el producto. ¿A usted no le ofrecen el producto y todo lo compra? No, pero tal vez lo que usted les ofrezca se lo van a aceptar. Y háganlo. Vayan y hagan discípulos. Enséñenles realmente lo que Dios les ha enseñado. Y ustedes van a ser verdaderamente felices. Y recuerde, somos una sociedad diferente que tiene a Dios y que tenemos buenas costumbres. Y que si no las tenemos, debemos de luchar por tenerlas, para poder ser deseables en donde quiera que nosotros vayamos. ¿No le gustaría que dijeran: ¡ay, ya vino Sebe! ¡Ya vino Sebe! ¡Qué bueno que viniste, Sebe! ¡Háblanos! Porque cada vez que vienes nos bendices. Pero si Sebe
no fuera la mujer adecuada, con ese cambio, le dirían, pásale, Sebe, siéntate. Dirían, ahí viene Sebe. Cierra la puerta, si toca no le abras. ¿Ya vieron? Sea deseable, busque ser deseable. Padre, ayúdame para ser una persona deseable en todos aquellos que me conocen. Y no juzgue lo que usted no sabe. Ore por aquella familia. Pero si usted quiere ver esto más apresurado, porque esto es de apresurarse, júntese con su familia, empiece a orar por un propósito. Quitémonos que solamente oramos a Dios cuando lo necesitamos. Quite eso de su diario vivir. Hay cosas que le tenemos que pedir a Dios. Ayúdame para conocerte más y poder enseñar más de ti a aquellos que te necesitan, Dios. Y entonces Dios va a hacer las cosas que tiene que hacer en la vida de cada uno de nosotros. Seremos familias fuertes, seremos familias que el enemigo nos temerá, que no le temeremos al enemigo, sino que el enemigo nos tendrá miedo a nosotros.